Hola, ¿cómo están alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues en esta ocasión vamos a tratar tres temas muy importantes para su materia, lo que tiene que ver justamente con los valores en la evaluación institucional, los objetivos de la evaluación institucional y los sujetos que estaremos evaluando o que forman parte de la evaluación institucional. Esta parte es muy interesante porque nos permite, bueno, pues focalizar los esfuerzos desde la perspectiva de las y los evaluadores y nos va a permitir, conforme vayamos avanzando en nuestro proceso, en ir identificando cuáles son los puntos que tenemos que ir revisando. A este respecto se han escrito muchas cosas. Yo quisiera compartirles algunos conceptos importantes que tienen que ver con la evaluación. En primer lugar, señalar que en México tradicionalmente la evaluación se ha visto como un obstáculo para el desarrollo. Es decir, cuando hablamos de la evaluación siempre se piensa o siempre se considera que la evaluación tiene incluso un efecto punitivo, es decir, un efecto castigador. No es así. Habrá que entender que las evaluaciones, particularmente en el caso de la educación superior, pues están enfocadas justamente en medir los efectos de su calidad y su pertinencia, dos conceptos muy importantes que analizaremos también un poco más adelante. Quienes desde la parte interna de la educación estamos inmersos en este tema, sabemos que la evaluación es algo familiar, es algo cotidiano, es algo de todos los días y que implica un conjunto de procedimientos que tienen que ver desde lo teórico, lo técnico y los valores, a saber hasta dónde estamos, y a veces es muy complicado entender cómo juzgar, porque finalmente evaluar implica forzosa y obligadamente emitir un juicio de valor con respecto de algo. Es decir, recordemos, si lo habíamos señalado en la clase anterior, evaluar siempre implica saber si algo está bien o está mal, si cumple o no cumple. Esa parte a la que particularmente en América Latina somos muy resistentes a la crítica. No nos gusta que nos digan que algo de lo que hicimos está mal o que algo de lo que hicimos no cumple con ciertos estándares. Entonces de ahí la importancia de la evaluación y de ser sutiles, sensibles, incluso, ¿cómo llamarle? Incluso muy suaves en el aspecto de la evaluación. Vamos a ver que hay varias cosas que existen entre la educación y evaluar, como es el día de hoy. Si vemos que la educación es un proceso que se dirige hacia una persona, cuando evaluemos a la persona, forzosamente estamos también evaluando el proceso de educación. Eso no es fácil porque implica que nosotros hagamos juicios de valor sobre nuestros pares cuando estamos hablando de docentes, cuando estamos hablando de responsables de instituciones. Y en cambio, cuando hablamos de alumnos es mucho más fácil señalar en los alumnos el efecto de la educación. Pero tiene que ver mucho más con eso. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Bueno, hay varias cosas que tienen que ver en los valores y hay una definición de la dimensión de los valores en la evaluación que se acerca un poco a esto que estamos hablando. Es una definición teórica una persona experta en este tema, un autor de nombre Jimeno Sacristán, y para él dice que evaluar es ponerle un justo precio a las cosas, valorar, apreciar, estimar un valor no material. Es decir, en la educación, la evaluación para ese autor se refiere a un proceso por medio del que uno o varias características de la educación reciben la atención de una persona denominada evaluadora. Se analizan varias características, se valoran estas y las condiciones en función de criterios o puntos de referencia, lo que yo les decía al final, siempre para emitir un juicio relevante. Es decir, siempre no va... aquí yo creo que la clave en los valores y la evaluación tiene que ver con lo siguiente. Evaluar no es emitir un punto de vista, no es decir que algo me gusta o no me gusta, no es el criterio personal lo que priva en esto. Evaluar desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva institucional y en materia de instituciones educativas, evaluar es emitir un juicio fundamentado. Eso es muy importante. ¿Por qué hablamos de los valores en este aspecto? Porque, bueno, pues tenemos que entender que hay cosas que son eminentemente teóricas y otras que son metodológicas o evaluaciones que tienen que hacerse de carácter técnico para saber de una manera integral las cuestiones esenciales de los procesos educativos. Por ejemplo, aquí valdría la pena señalar que cuando hablamos de valores en la educación tendríamos que evaluar las características y me pongo en un contexto muy extremo. Vamos a evaluar las condiciones de la infraestructura de cómputo en una universidad de carácter público de las que pertenecen al sistema de universidades interculturales que está ubicada en la montaña de Guerrero.
Evidentemente, si nosotros vamos con el juicio de valor y pretendemos encontrar un laboratorio de cómputo similar al del TEC de Monterrey, ya estamos equivocados. Es decir, habrá que evaluar, como decía el autor, el contexto, las condiciones, el segmento para el que ese equipo de cómputo está desarrollado, y entonces valoraremos que muy probablemente es un equipo que es suficiente para el desarrollo de habilidades ofimáticas. Es decir, no van a ser diseño, no van a ser programación de alto nivel, es decir, van a aprender a familiarizarse con los equipos de cómputo, porque muy probablemente las carreras estén relacionadas con otros perfiles que no sean los que tienen que ver con el desarrollo de habilidades informáticas. Si nosotros no tenemos esa mística o esa medición de valor determinada, muy probablemente emitamos un juicio que resulte, es que a mí no me gustan esos equipos de cómputo porque hay mejores. Sin duda hay mejores equipos, pero los que se tienen son suficientes para cumplir con la finalidad o apegados al criterio de lo que ahí están realizando. Eso es muy importante, es decir, son valores estimados, son cosas previas que podemos establecer e identificar para asumir en qué lugar estamos. ¿Cumplen o no cumplen? Oye, pero además de las 25 computadoras o de las 15 computadoras que hay, 3 no sirven, a 2 les falta el ratón, una ya no prende el monitor. Ok, entonces sí tenemos que cerrar nuestro aspecto de evaluación y decir, a ver, hay cosas que independientemente del valor que puedan tener para la formación de los alumnos, deberían estar funcionando. No estamos buscando que sean programadores, insisto, no que sean diseñadores, pero sí que puedan relacionarse objetivamente con las habilidades esenciales del cómputo. Bueno, pues resulta que no pueden, porque no tienen las condiciones. Entonces ahí es donde nuestro juicio de valor tiene que quedar expresada. Hacer de una manera clara esta evaluación obedece a una situación de señalar que no es el criterio autoritario personal del evaluador. Es decir, al establecer una tabla de parámetros con base en la cual debemos desarrollar nuestros juicios, entonces tenemos la posibilidad de quitarle al evaluador esa potestad de dar un manotazo en la mesa y señalar esto no porque no me gusta. Es decir, cuando establecemos adecuadamente en el proceso de evaluación institucional los valores, es decir, qué tanto debe cumplir algo, hasta dónde deben llegar, qué es lo que tienen que tener, objetivamente nos permite evitar problemas originados por evaluaciones unilaterales o parciales. Es decir, no se trata de darle satisfacción y darle por su lado al evaluador. Es decir, tenemos que revisar que ciertos criterios se cumplen, y si ciertos criterios se cumplen, eso quita de alguna manera la responsabilidad personal del evaluador de cumplir estas funciones. Entonces, eso es muy importante, por eso los valores axiológicos, es decir, la parte axiológica de los valores tiene que ver dónde estamos parados en este punto. A mí me parece que es muy importante que entendamos en el punto de los valores hacia dónde queremos llegar, cómo estamos evaluando y finalmente cómo estamos formulando los juicios que tienen que ver para indicar las recomendaciones respecto de tal o cual punto evaluado. Es decir, eso me parece que es muy importante y creo que debe revisarse en el punto. Si tuviéramos que resumir esta parte de nuestro curso, de nuestra sesión de hoy, en esto, los valores en el aspecto de la evaluación institucional son muy importantes porque nos establecen parámetros, indicaciones o ciertas normas bajo las cuales el evaluador debe conducirse y sobre las cuales debe hacer sus referencias para emitir los juicios de valor. Es decir, no es una cuestión subjetiva. Hay valores establecidos y del conocimiento previo de esos valores es donde tenemos que ponerlos. Es decir, regreso a lo que les señalaba al inicio. No nos gusta que nos evalúen. Bueno, pero si antes de evaluarnos nos dicen tu trabajo tiene que cumplir con estas características y no las cumple, bueno, entonces es donde estamos hablando del cumplimiento del valor. Cuando los valores de la evaluación han sido previamente consensuados y están empáticamente difundidos entre el evaluado y el evaluador, podemos avanzar mucho más y eso nos genera mejores condiciones. Hasta aquí sería la primera parte. Ahora vamos a ver cuáles serían los objetivos de nuestra evaluación. Es decir, qué tenemos que ver con la intención de evaluar, cuál es la meta que estamos evaluando, cuáles son los procesos que estamos evaluando. Es decir, es importante saber que los objetivos en la evaluación nos tienen que llevar a la respuesta de una pregunta que hemos señalado con anterioridad. ¿Para qué evaluar? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando una acreditación, estoy buscando el establecimiento de un plan de mejora, estoy buscando el establecimiento de una nueva directriz, estoy buscando el cambio en el paradigma
psicopedagógico que estoy desarrollando. Es decir, tenemos que entender qué es lo que estamos evaluando. En el caso de las instituciones de educación superior, es natural que los valores y los objetivos se definan para aplicarse a el desarrollo de planes y programas de estudio enfocados en la formación de personas que cumplan con la satisfacción de una función social. Es decir, una vez que hemos revisado hacia dónde queremos llevar, cuál es la necesidad social que estamos detectando y que el currículum, la institución, el programa, los planes y programas y la institución tienen que cumplir para con la sociedad, tendríamos que revisar si es que efectivamente están cumpliendo. Entonces, los objetivos son muy importantes porque tenemos que saber cuáles son las cosas que estamos revisando. Si lo que estamos haciendo es una evaluación para la mejora, desde luego, regresamos un poco, los valores tenían que centrarse en identificar aquellos puntos en donde somos más débiles para poderlos fortalecer y desde luego a partir de ahí mejorarlos. Pero si lo que estamos buscando en nuestro objetivo de la evaluación es la acreditación de un programa educativo o su reconocimiento como un plan y programa educativo de calidad, vamos a buscar nuestras mejores prácticas y sobre de esas vamos a ver que cumplan o no cumplan con el objetivo o con el estándar planteado. Es decir, nos va a permitir saber muchas cosas. Ok, si lo que estamos buscando es evaluar si un tercer objetivo de nuestra evaluación sería el replanteamiento de nuestro modelo, de nuestro paradigma educativo, tendríamos que revisar aquellas cosas que en algún momento fueron exitosas y que con el transcurrir del tiempo han dejado de ser o han llegado a un punto de obsolescencia. Es decir, tendremos que revisar paulatinamente cada una de las cosas para saber en dónde es que estamos detenidos y qué es lo que sigue para este punto. Entonces, como pueden ver, es muy importante entender qué es lo que tenemos que evaluar, en dónde estamos parados cuando estamos buscando de evaluación, para poder a partir de eso desarrollar qué es lo que estamos buscando y entonces la respuesta a la pregunta inicial que nos habíamos planteado, ¿para qué estoy evaluando? Eso es muy importante. Y por último, ¿cuáles son los sujetos de la educación? Esto es muy importante porque también deberíamos saber qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando evaluar el contexto de los alumnos, estamos buscando evaluar el contexto de los maestros, estamos buscando evaluar el contexto de las autoridades educativas y entonces nos centramos en un problema. ¿Cómo seleccionar, cómo saber qué es exactamente lo que quiero medir en materia de mi evaluación? Hay diferentes aspectos, diferentes variables y varias posturas que tienen que ver con esto. Pero hay algo que es muy importante y que creo que todos deberíamos empezar a reconocer en el aspecto de la evaluación. La evaluación, como se ha señalado en puntos anteriores, particularmente en el caso de las instituciones educativas, pero más en específico en el caso de las instituciones de educación superior, ha de tener una finalidad muy específica. No puede evaluarse una institución educativa sin el contexto de sus alumnos, así como tampoco puede evaluarse una institución educativa sin el contexto de los maestros y tampoco sin el contexto de todo el back, es decir, de todo el respaldo que tienen para el desarrollo de su actividad. A muchos de ustedes y a muchos de nosotros también nos ha tocado sin duda ser parte de los procesos educativos, es decir, nos ha tocado ser alumnos, muy probablemente algunos de ustedes que trabajan también les toque ser alumnos como es el caso y habrá que también le toque formar parte de la administración de una institución educativa. ¿Cómo evaluar de manera integral esta situación? Aquí la pregunta sería, ¿a ustedes les parece que es posible evaluar sin considerar a los tres segmentos involucrados y uno más? Todos estos, tanto docentes como alumnos como personal que no forma parte de uno de esos dos grupos, forma parte de un círculo mayor. Es decir, todos finalmente somos parte de la sociedad y de alguna manera todos resentimos los efectos de esto que estamos desarrollando como evaluación. Por eso es muy importante que al momento de tomar una decisión sobre el inicio de un proceso de una evaluación institucional, definamos exactamente cuál es el segmento o qué estamos buscando de cada segmento. Y les pongo un ejemplo muy claro que además da cuenta muy bien de lo que está sucediendo en materia de evaluación en instituciones de educación superior. Quizá lo más adecuado sea un estudio de seguimiento de egresados para evaluar el efecto del modelo educativo, de la institución, del programa educativo sobre su impacto en la vida de las personas. Es decir, dónde, cuándo, cuánto ganan, en qué están trabajando quienes han pasado por un proceso de formación en la institución en la que estamos evaluando. ¿Qué buscamos? Que todos los alumnos que estudiaron la carrera con nosotros bajo nuestro programa se integren en el mercado laboral. ¿Lo están haciendo? Si lo hacen, no lo hacen,
cuánto ganan, trabajan en algo de lo que estudiaron, porque no es lo mismo, perdón por la broma, pero los abogados sí ya trabaja y ya gana dinero. ¿En qué? Es chofer de Uber, es chofer de Didi. Eso no aplica. ¿Cuántos de esos abogados están trabajando, desarrollando actividades relacionadas con su trabajo? Es que ya trabaja en el gobierno, sí, pero lo tienen de recepcionista en una oficina. Entonces tenemos una complicación. Vamos al otro extremo. ¿Cuántos de nuestros docentes están preparados para la impartición de docencia a distancia? Oye, es que el maestro tiene 40 años dando clase. Pues sí, pero muy probablemente a los 40 años ha dado malas clases. Hoy que tiene que enfrentarse a esta dinámica de no presencialidad, de nuevas tecnologías, le está costando mucho trabajo. ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿Cuenta? ¿No cuenta? ¿Se puede hacer? ¿Podemos continuar bajo este paradigma de educación presencial? Es decir, quienes veníamos trabajando en la educación presencial, ¿todos somos aptos para la educación a distancia? Yo personalmente creo que no, y hay que reconocer que a muchos de nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo este proceso. Y finalmente, algo que no es menos importante, porque además es en muchos casos el soporte, la columna administrativa, económica, financiera, que le da soporte a las instituciones. ¿Cómo administran las instituciones educativas? Las instituciones educativas tienen, por su naturaleza pública, en la mayor parte de ellas, pues el compromiso de rendir este esquema de cuentas y de transparencia. ¿Cómo evaluamos lo que están haciendo con el recurso público? Resulta entonces muy importante también que al momento de evaluar pues tengamos claridad en dónde estamos parados para saber qué es lo que estamos buscando. Se pueden evaluar gubernamentalmente o desde la misma perspectiva gubernamental los efectos sobre la educación. ¿Cuánto es una educación, un sistema educativo rentable socialmente? Se tiene que medir la rentabilidad financiera. Las instituciones deben de ser capaces de producir sus propios recursos. ¿Qué tanto pueden hacer con la investigación? ¿Qué tanto no pueden hacer? Es decir, todos esos aspectos en la evaluación institucional deben tomarse en cuenta y deben ser integrados de una manera holística para poder desarrollar un juicio de valor sobre una institución. Hemos escuchado seguramente la mayor parte de nosotros las mejores universidades del mundo, las mejores instituciones educativas. Y si nos vamos a la publicidad, que es algo que ya está un poco distante de la realidad, pues alguien de ustedes se habrá escuchado la publicidad de todas las instituciones y todos ofrecen educación de calidad, aunque no tengan instalaciones para llevar a cabo el servicio educativo. Entonces, es muy importante mantener siempre la objetividad, tener muy claros los valores, saber para qué estamos generando el proceso de evaluación y también saber qué es lo que estamos y a quiénes estamos evaluando. Eso creo que resulta fundamental para que tengamos claridad y podamos desarrollar nuestro trabajo, nuestro proyecto de evaluación desde una mejor perspectiva. Es decir, recordar, y podríamos ir resumiendo nuestra sesión en eso, evaluar siempre significa emitir un juicio de valor. El juicio de valor debería estar desarrollado a partir de un ejercicio de valores previamente definidos, sabiendo a quién vamos a evaluar o a quiénes vamos a evaluar y qué es lo que estamos buscando con este proceso de evaluación. Es un proceso complejo porque al final quienes hemos tenido la oportunidad de evaluar instituciones, pues no resulta fácil sustraerse del aspecto subjetivo y realizar un proceso estrictamente objetivo. En eso ayudan mucho los parámetros definidos, públicas que ya se tengan definidas para efectos de evaluación. Iremos desarrollando en posteriores sesiones cómo es que la evaluación tiene diferentes finalidades desde la óptica de la política pública, desde la óptica financiera y desde la óptica social. Y eso nos va a dar pauta para que podamos desarrollar mejores trabajos. Agradecerles finalmente, con eso estaría cerrando nuestra clase de hoy, agradecerles a todos quienes han respondido adecuadamente la pregunta de nuestro foro de la semana pasada, reiterarles que estarán ya en un rato más todos los documentos para esta segunda sesión y pedirles por favor que lo sigan haciendo con la responsabilidad y la calidad con la que han estado desarrollando sus trabajos. Les agradezco mucho su atención a esta sesión, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.